Ars e Clio. Con Mike Lamota. Bienvenidos y bienvenidas a este 23º capítulo de Ars e Clio, que además también es el penúltimo. Y a mí ahora cada vez me genera más nostalgia y menos alivio. Supongo que pasa con todo, ¿no? En el apartado de acontecimientos vamos a ver la independencia de Portugal, la Guerra Chiquita, el Concilio de Trento, el Cuarto Concilio de Toledo, la Bula Summis Desiderantes Affectivus, la masacre de las bananeras, el busto de Nefertiti, la Constitución Española de 1978, el ataque a Pearl Harbor, la Inmaculada Concepción, la batalla de Ayacucho, el Tratado de París de 1898, el descubrimiento de Herculano y la sublevación de Jaca. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Anna Comneno, Jean-Luc Godard, Camarón de la Isla, Joan Prim, Noam Chomsky, Dolores Ibarruri y Antoni Tapias. Y en el apartado de fallecimientos vamos a ver a Escipión el Africano, al Cardenal Richelieu, a Ramón Berenguer II, a Sancho Garcés I y a Donatello. Así que sin más dilación, allá que nos vamos. Un 1 de diciembre del año 1640 en Portugal, los patriotas recuperan su independencia. Yo creo que ya les he hablado de que mediante los matrimonios concertados entre castellanos y portugueses, Felipe II terminó por heredar la corona del reino luso, y en 1640, a la vez que Cataluña se separaba de las coronas de Aragón y Castilla, Portugal recuperaba su independencia al defenestrar al último gobernador castellano en el reino, Miguel de Vasconcelos, y proclamar rey a João de Bragança como Juan IV. Un 1 de diciembre del año 1879 en Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita. Esta es una guerra muy desconocida entre la de los 10 años, de 1868 al 78, y la de independencia, de 1895 al 98. La primera había terminado con la paz de Zanjón, que había devuelto a la isla al status quo anterior al alzamiento de Céspedes, pero el descontento hizo que volvieran a saltar chispas. Duró muy poquito y apenas tuvo episodios bélicos de magnitud. Nace un 1 de diciembre del año 1083 Anna Comneno, médica, historiadora y aristócrata griega, hija del emperador bizantino Alejo I Comneno. Fue una erudita que destacó en historia, geografía y filosofía. Gracias a ella sabemos cómo vivieron los bizantinos la llegada de los primeros cruzados, que los describe como una horda de harapientos invasores, de bárbaros, casi como en Occidente se percibió y se difundió la llegada de los pueblos germanos al final del Imperio Romano. Su obra más conocida es la Lexíada, en la que narra la historia del reinado de su padre. Un 2 de diciembre del año 1956 llega a las costas de Cuba el yate Granma con 82 revolucionarios cubanos a bordo, liderados por Fidel Castro, para emprender la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista desde las montañas de Oriente. Ya hemos hablado largo y tendido de este episodio aquí. Un 2 de diciembre del año 1547 fallece Hernán Cortés, militar extremeño, conquistador de México. También hemos hablado mucho sobre Cortés. Y un 2 de diciembre del año 1594 fallece Gerardus Mercator, cartógrafo y geógrafo flamenco. Ya les hablé de Mercator en otra ocasión, el creador del mapamundi que todos tenemos en la mente, aunque de hecho sea el menos fiel a la realidad.
Un 3 de diciembre del año 1930 nace Jean-Luc Godard, cineasta francés, máximo exponente de la Nouvelle Vague, una manera de entender el cine a partir de la década de 1950 que quería romper con las convenciones anteriores. Entiendo que a día de hoy cuesta un poquito de digerir, pero no deja de ser interesante. Yo tuve que visionar Bande à part para una asignatura de historia del cine y es la obra que más me suena del cineasta, que por otra parte es muy reconocido. Fallece un 3 de diciembre del año 183 a.C. Escipión el Africano, político y general romano, uno de tantos escipiones que pasaron por la península ibérica. Este fue el que ganó a los cartagineses y el que consiguió llevar la Segunda Guerra Púnica a suelo cartaginés en la batalla de Zama, de la que ya hemos hablado aquí, y terminar así, al menos aparentemente, con el peligro que suponía Aníbal para los romanos. Un 4 de diciembre del año 1563 en Italia termina el Concilio de Trento. Esta reunión de obispos duró 18 años en 25 sesiones y surgió como respuesta al cisma protestante. Es lo que se conoce como Contrarreforma y dio lugar a varias cosas que aún hoy son reconocibles en la Iglesia. Una de ellas son los púlpitos, ya que se hizo necesario soltar un sermón para que los parroquianos no se dejaran engatusar por los protestantes. Otra muy conocida es la catequesis, que nace aquí. La cosa era que no podían mandar a todos los fieles a un seminario a estudiar a fondo la doctrina católica, así que se ingeniaron una especie de resumen que desde entonces los creyentes deben conocer. Tridentino a día de hoy es sinónimo de intransigente, pero eso se debe sobre todo a la mala prensa protestante. Un 4 de diciembre del año 1711 nace Bárbara de Braganza, reina consorte de España, esposa de Fernando VI. Esta fue aquella reina de la que se enamoró tanto Fernando VI que se dice que no superó su muerte y se dejó morir. Ya hemos hablado de ella en otros capítulos. Un 4 de diciembre del año 1840 nace Caballo Loco, jefe de los Sioux. Ya hemos hablado de este hombre en otras ocasiones. Y un 4 de diciembre del año 1892 nace Francisco Franco, militar y dictador gallego del que ya les he hablado más que profusamente. Un 4 de diciembre del año 1642 fallece el cardenal Richelieu, religioso, aristócrata y político francés. Este tipo fue regente de Luis XIV, el Rey Sol, y por lo visto era muy belicoso. Mantuvo guerras allá por donde pudo hasta el último día de su vida. La Guerra de los 30 años es un buen ejemplo. Fallece un 4 de diciembre del año 1679 Thomas Hobbes, filósofo británico, el del Leviatán, el absolutismo y los principios liberales. Ya les hablé de él en otros capítulos. Un 5 de diciembre del año 633 se inicia el Cuarto Concilio de Toledo, en presencia del rey Sisenando, bajo la dirección de San Isidoro. En la sesión se tomaron algunas decisiones sobre creencias religiosas, disciplina y administración de la Iglesia, sobre monjes y penitentes, sobre el trato a los judíos y sobre esclavos de la Iglesia, pero también hubo decisiones políticas. El derrocado rey Suintila fue calificado de criminal y se mencionó su inquinidad y su enriquecimiento a costa de los pobres. Un 5 de diciembre del año 1484 en Roma, el Papa Inocencio VIII publica su famosa bula Summis Desiderantes Affectivus, por la cual ordena a la Inquisición perseguir a las brujas en el mundo conocido. Significa desear con extremo ardor y fue escrita a petición de Heinrich Kramer, el autor del Malleus Maleficarum. La brujería ha existido desde el principio de la humanidad, pero en este momento de la historia se deja de tratar como una herejía y se empieza a tratar como un pecado al relacionarla directamente con el demonio, cosa que antes no se hacía. Esto llevó a perseguir a mujeres sabias, independientes y conocedoras de la naturaleza. En una época de guerras, las mujeres solían vivir más que los hombres, ya que no iban a la guerra. Y una mujer inteligente, independiente y que vive sola da miedo a los hombres, en el siglo XV y en el XXI. Un 5 de diciembre del año 1492, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón, en el marco de su primer viaje a América, arriba a la Española, donde actualmente se encuentran las repúblicas haitiana y dominicana. Un 5 de diciembre del año 1928, en Ciénaga, cerca de Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia, el gobierno de Miguel Abadía Méndez manda asesinar a 1.800 trabajadores que estaban en huelga contra la empresa estadounidense United Fruit Company, lo que se conoce como la masacre de las bananeras. Esta historia es sencilla de explicar y de entender. Unos trabajadores se organizan, forman una huelga y un gobierno opresor decide acabar con ella a través de las armas. Punto.
Un 5 de diciembre de 1950 nace Camarón de la Isla, cantante gaditano. Es considerado por muchos como el mejor cantador flamenco de la historia. Yo no entiendo mucho, pero he oído decir muchas veces de él que revolucionó el género sin dejar de lado las raíces. Vale mucho la pena si hay algún despistado que aún no lo haya escuchado nunca. Para luego es tarde, como les digo siempre. Paco de Lucía, imprescindible guitarrista, empezó con él y se deshacía en halagos al recordarlo. Fallece un 5 de diciembre del año 1082 Ramón Berenguer II, conde de Barcelona, de Gerona, de Usona, de Carcassona y de Raset, conocido como el Cap d'Estopas porque era pelirrojo. Se enfrentó al Cid Campeador al rechazar su colaboración para luchar contra los musulmanes, y este, que era un señor de la guerra autónomo, casi un mercenario, terminó por aliarse con aquellos. Lo asesinó su hermano Berenguer Ramón II. Ya ven, los hermanos Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, cosas de la Edad Media. Un 5 de diciembre de 1791 fallece Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. Ya hemos hablado de este autor clasicista, uno de los más influyentes de toda la historia de la música, autor del Requiem, de la Flauta Mágica y de otras decenas de obras. Fallece también un 5 de diciembre, pero de 1870, Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés. Ya hemos hablado de Dumas en otros capítulos, el del Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros, el que dijo que África empezaba en los Pirineos. Un 5 de diciembre de 1926 fallece Claude Monet, pintor francés del que les he hablado hace poco. Un 6 de diciembre del año 1912, un equipo arqueológico alemán descubre en el taller de Thutmose, en Amarna, el busto de piedra caliza de la reina Nefertiti. Nefertiti, que significa la bella ha llegado, fue en el siglo XIV a.C. la gran esposa real, consorte principal del faraón egipcio Akenatón de la dinastía XVIII de Egipto. La verdad es que es de una belleza abrumadora. Un 6 de diciembre del año 1978, en España se aprueba en referéndum la vigente Constitución española, es decir, la que aún a día de hoy se pervierte de una manera desvergonzada según convenga a unos o a otros. Como anécdota les diré que es la octava Constitución que se promulga en España después de aquella primera de 1812, comúnmente conocida como la Pepa. Nace un 6 de diciembre de 1285 Fernando IV, rey de Castilla y León, nieto de Alfonso X el Sabio y bisnieto de Jaime I de Aragón. Un 6 de diciembre del año 1814 nace Joan Prim, militar y político catalán. Este fue el de la Revolución Gloriosa, que le costó el exilio a Isabel II, la hija de Fernando VII, y la mamá de Alfonso XII, que volvería unos años después con la restauración borbónica. Prim formó parte de un gobierno provisional mientras se buscaba una nueva casa real para España, que se encontró en la figura de Amadeo de Saboya, que fue rey apenas 2 años, aquel que tuvo que salir por patas del reino, ya les hablé de él. El mismo día que Amadeo I partía hacia la península, Joan Prim era asesinado en un atentado en la calle Alcalá. De hecho, no murió en el acto, sino a causa de la infección de una de las heridas de bala que recibió en el hombro izquierdo. No se sabe quién mató a Prim, tal vez los republicanos, tal vez el general Serrano, quién lo sabe. El domingo 7 de diciembre de 1941, a las 7:48 de la mañana, hora local, la Armada Imperial japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor, en Hawái. Los norteamericanos sufrieron la pérdida de 188 aviones y 2.403 personas, mientras que los nipones perdieron 29 aeronaves y 65 bajas personales. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero del año 42. Consiguieron exactamente lo contrario, y fue que los Estados Unidos entraran en la guerra no solo en el Pacífico, sino en el teatro de operaciones europeo. Nace un 7 de diciembre de 1598 Gian Lorenzo Bernini, escultor y pintor italiano del que se ha hablado ya mucho por aquí. Un 7 de diciembre del año 1928 nace Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. El tipo es un genio en muchos ámbitos y se le considera uno de los grandes pensadores de nuestra época, no sin razón. Un 7 de diciembre del año 43 a.C. fallece Marco Tulio Cicerón, filósofo y estadista romano. Ya hemos hablado aquí de Cicerón, imprescindible figura de la tardorrepública romana.
Un 7 de diciembre del año 1894 fallece Ferdinand de Lesseps, diplomático y empresario francés del Canal de Suez, del que ya hemos hablado aquí. Un 8 de diciembre del año 1854 en Roma, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María, Madre de Jesús de Nazaret, nació libre de pecado original. Conocerán muchos de ustedes el 8 de diciembre como el Puente de la Inmaculada. Pues bien, de aquí viene el festivo. No está de más saberlo porque, aunque no vayamos a celebrar la Virginidad de María, un festivo siempre viene bien. Nace un 8 de diciembre del año 60 a.C. Horacio, poeta romano del que hemos hablado hace poco. Un 9 de diciembre del año 1824 en el Perú se libra la batalla de Ayacucho, último enfrentamiento importante entre los realistas y los patriotas. Se asegura la independencia de América del Sur. ¿Se acuerdan del alzamiento de Rafael del Riego, que era el encargado de cruzar el Atlántico para dispersar a los alzamientos independentistas de la América hispana? Pues 4 años después se da el último combate importante y se da por sellada la suerte del Imperio hispano. La contienda enfrentó a las tropas virreinales de José de la Serna con las alzadas de Antonio José de Sucre y finiquitó el virreinato del Perú, que había sido construido tras la pacificación de Francisco Pizarro casi 300 años antes. Un 9 de diciembre del año 1895 nace Dolores Ibárruri, más conocida como la Pasionaria, dirigente comunista vizcaína. Miembro del Partido Comunista de España, desde su fundación fue elegida diputada en las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República. Se exilió en la Unión Soviética al finalizar la Guerra Civil y fue designada secretaria general de su partido a la muerte de José Díaz en el 42, cargo que desempeñó hasta el 60, cuando fue sucedida por Santiago Carrillo. En ese año pasó a ocupar la presidencia del PCE hasta su fallecimiento en 1989. Regresó a España tras el fin de la dictadura franquista y volvió a ejercer de diputada en la legislatura constituyente de España entre el 77 y el 79. Se considera que unió la lucha por los derechos de las mujeres a su acción política. Un 10 de diciembre del año 1520, Martín Lutero quema en Wittenberg, en Alemania, la bula de excomunión Exsurge Domine, decretada contra él por el Papa León X. ¿Se acuerdan de Lutero, verdad? El del cisma protestante que provocó luego el Concilio de Trento del que les hablaba hace poco. Pues ahí está la bula de excomunión. Un 10 de diciembre del año 1898 se firma el Tratado de París, que finaliza la mal llamada Guerra Hispano-Estadounidense, por el que España pierde el dominio sobre Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, los últimos restos de su imperio. El desastre, como se le llamó en su época. Yo prefiero llamarla Guerra de Independencia Cubana, que es como se conoce allí, porque llamarla Guerra Hispano-Estadounidense resulta etnocentrista y paternalista, como si los cubanos no hubieran tenido nada que ver. Como anécdota, tanto España como los Estados Unidos firmaron el fin de aquella guerra sin contar con los cubanos, que pasaron de independizarse de España a depender de Estados Unidos hasta la Revolución Cubana del 59. En España esto resultó una crisis sin precedentes que se dejó notar en todos los ámbitos, desde la literatura hasta la política. Un 10 de diciembre del año 925 fallece Sancho Garcés I de Pamplona, rey de Pamplona entre el 905 y el 25. Se anexionó La Rioja y fue también durante el reinado de Sancho cuando el reino de Pamplona empezó a extender su influencia sobre Aragón. Aprovechando la decadencia carolingia, Sancho Garcés atrajo a Aragón a su órbita, casando a su heredero García Sánchez con la hija del conde de Aragón Galindo Aznar II, llamada Andregoto Galíndez. Esta unión mantuvo a Aragón entre los territorios regidos por la corona pamplonesa, al menos hasta la muerte de su tataranieto Sancho III el Mayor en 1035. Un 10 de diciembre del año 1198 fallece Averroes, filósofo hispanoárabe, del que ya hemos hablado mucho por aquí. También un 10 de diciembre del año 1896 fallece Alfred Nobel, inventor sueco, del que les hablé hace poco. Un 11 de diciembre del año 1738, a pocos kilómetros de la ciudad de Nápoles, un grupo de arqueólogos descubre la aldea de Herculano, enterrada el mismo día que Pompeya por las cenizas volcánicas del Vesubio. Herculano, como Pompeya, no defraudan. Son dos de los sitios arqueológicos más interesantes que he visitado en mi vida. Nápoles, en fin, me pareció una provincia exótica. Un 11 de diciembre del año 1890 nace Carlos Gardel, cantor y compositor de tangos argentino de origen francés, del que ya hemos hablado aquí.
Fallece un 11 de diciembre de 1474 Enrique IV de Castilla, conocido como el Impotente, el papá de Juana la Beltraneja, la que perdió la guerra civil que originó el golpe de estado de su tía Isabel la Católica. Enrique e Isabel eran hermanos por parte de padre, Juan II de Castilla. La heredera legítima era Juana, pero Isabel se sublevó y cambió así el devenir de la península ibérica. Un 12 de diciembre de 1930, en Huesca, sucede la sublevación de Jaca, pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII. Aquí es cuando las fuerzas republicanas ganan poder contra la llamada dicta blanda del general Dámaso Berenguer y consiguen forzar el exilio de Alfonso XIII y la implantación de una república tras los comicios municipales del año siguiente. Los generales Galán y García Hernández fueron condenados a muerte por consejo de guerra y así pasaron a ser mártires de la república con la llegada de esta. Nace un 12 de diciembre de 1814 Joan Prim, militar y político catalán del que les acabo de hablar. Un 13 de diciembre del año 1474 en Segovia, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. Como les contaba antes, 2 días después de la muerte de su hermano, Isabel se hizo proclamar reina por los nobles levantiscos castellanos. Había una parte de la nobleza castellana que había conspirado contra Enrique IV y habían firmado el manifiesto de quejas y agravios en el que acusaban al rey de menospreciar el clero católico, proteger a los infieles y adulterar la moneda. Por eso luego pretendieron en el trono a Isabel en lugar de a Juana. Nace un 13 de diciembre de 1923 Antoni Tàpies, pintor catalán, autor abstracto muy celebrado como uno de los mejores artistas del siglo XX en España. Echen un vistazo y juzguen ustedes mismos, a mí personalmente no me conmueve demasiado. Vamos, ni chicha ni limona. Un 13 de diciembre del año 1204 fallece Maimónides, médico, rabino y teólogo judío cordobés. También se ha mencionado aquí al imprescindible sefardí. Fallece un 13 de diciembre de 1466 Donatello, escultor italiano. A nivel escultórico está considerado uno de los padres del Renacimiento florentino junto a Alberti, Brunelleschi y Masaccio. Probablemente su obra más conocida sea una de las primeras que hizo, un David en bronce que hizo en torno a 1409 y que hoy se conserva en el Museo del Bargello. Un 14 de diciembre del año 1911 llega al Polo Sur la expedición del noruego Roald Amundsen. Me suena haberles hablado de Amundsen y haberles explicado que fue el primero en llegar al Polo Sur. Había una especie de pique ahí con Scott, otro aventurero que llegó 35 días más tarde. Amundsen había dejado una tienda de campaña y dentro una carta dando cuenta de que él había sido el primero en llegar. Un 14 de diciembre del año 1799 fallece George Washington, militar estadounidense, presidente entre 1789 y 1797, el Pater Patriae de Estados Unidos, primer presidente del país y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Y para terminar, un 15 de diciembre del año 37 nace Nerón, emperador romano, del que también se ha hablado por aquí. Así que eso es todo por esta quincena. Somos pocos pero valientes y eso es lo que importa. Mucho mejor calidad que cantidad de toda la vida de Dios. Y les agradezco como siempre el ratito a los que están por ahí y les hago llegar como siempre un abrazo fuerte desde la Osetanía.